Buenas tardes, muchachos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Buenas tardes, sí le escuchamos. Ok, vamos a esperar un Buenas momento. tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar un momentito, jóvenes, porque ahorita solo hay 9 personas. Entonces vamos a dar unos 3 minutitos, ¿ok? Bueno, muchachos, hoy sí. Muy bien, vamos a iniciar. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Ok, el día de ayer, jóvenes, para recapitular un poco, estábamos viendo acerca de lo que era arte, ciencia y tecnología. Es decir, 3 conceptos separados, pero que al final, directamente o indirectamente, podríamos decir que tienen que ver propiamente con lo que es ser un ingeniero en sistemas. Entonces, habíamos hablado un poco acerca de cuáles eran los objetivos. El principal objetivo que nosotros buscábamos era propiamente reconocer y diferenciar varios de los conceptos que sustentaban propiamente lo que es ingeniería en sistemas como tal. Veíamos un poco acerca del concepto de arte. Decíamos que arte pues puede ser cualquier actividad que nos permita poder expresar una idea, emociones o deseos, ya sea de forma estética o de forma comunicativa, ¿verdad? Entonces veíamos que realmente todo aquello que nos permite a nosotros poder expresar lo que sentimos
o una idea en particular o hacer algo en base a lo que nosotros pensamos, pues tiene que ver directamente con arte. Y hablábamos un poco acerca de la ciencia, específicamente del método empírico, científico. Y decíamos que el método científico es una serie de métodos empíricos y lógicos para la observación sistemática de fenómenos empíricos derivados del mundo natural. Es decir, obviamente, cuando hablamos de lo que es el método científico, no podemos quitar o desligar lo que es la parte empírica, ni mucho menos lo que es el aspecto de poder observar una situación o algo específicamente. Sin embargo, hablábamos de que esto se tiene que combinar propiamente con la parte lógica y con la manera en cómo nosotros científicamente explicamos básicamente las diferentes situaciones o aspectos de nuestra vida cotidiana o de lo que nosotros estamos investigando como tal. ¿Cuál es el objetivo propiamente del método científico? Pues básicamente entender y por lo consiguiente poder explicarlo, poder teorizarlo. Y eso es lo que nosotros conocemos como un método científico. Decíamos que otro de los aspectos importantes es que el conjunto organizado y sistemático de conocimientos, obviamente que se derivan de aplicar diferentes métodos, son los que nosotros conocemos como los diferentes métodos científicos que pueden existir. Y para esto, pues obviamente existen diferentes, podríamos decir, fenómenos que se van a investigar en base a diferentes materias o diferentes especialidades como tal. En este sentido, pues tenemos ya física, ya astronomía, ya geología, ya química, ya biología, ya psicología. Todas estas son propiamente áreas donde de una u otra manera aplicamos lo que es el método científico. Y hablábamos también que el conocimiento proporciona la base para la práctica y los problemas prácticos. Y de esta manera, pues decíamos que obviamente todo esto nos sirve de estímulo para la búsqueda del conocimiento teórico como tal. Entonces, en este sentido, decíamos que podíamos tener lo que era el conocimiento empírico, el conocimiento tradicional, el conocimiento revelado y el conocimiento científico. Decíamos propiamente con el conocimiento empírico que obviamente es aquel conocimiento que lo adquirimos muchas veces sin una experiencia, podríamos decir, sin un conocimiento científico como tal, sino que únicamente a prueba y error, es decir, lo que vamos aprendiendo en base a nuestra experiencia. En el caso del conocimiento tradicional, en este caso, pues decíamos que básicamente el conocimiento tradicional hace referencia al conjunto de conocimientos, valores, actitudes y prácticas que comparte una comunidad o una tradición como tal. Y en esto hacíamos énfasis muchas veces a aquellas situaciones donde tradicionalmente aquellos conocimientos se van pasando, ya sea de un usuario o de una generación a otra generación, y que muchas veces tienen que ver directamente con el conocimiento que hemos ido aprendiendo empíricamente. Es decir, hemos ido aprendiendo haciendo, básicamente. En el caso del conocimiento revelado, tenemos que este conocimiento como tal es aquel conocimiento que tiene una parte propiamente podríamos decir, de un misticismo como tal, ¿verdad? Decimos que nos abre la cortina que separa el mundo natural del ámbito sobrenatural, y obviamente son aquellos conocimientos que muchas veces nosotros decimos, bueno,
me fueron revelados o es una sabiduría divina, por decir es algo, ¿sí? Entonces, este es el conocimiento revelado. Y en cuanto al conocimiento científico como tal, pues ya hablamos que es el conjunto de hechos que son verificables y sustentados en evidencias recogidas por las teorías científicas, así como los estudios de adquisición y elaboración de nuevos conocimientos mediante lo que es el método científico, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, que cuando definimos que el conocimiento científico debe estar basado en las mediciones y en el razonamiento lógico, sin lugar a duda es así, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros hablamos propiamente del conocimiento científico como tal, tiene que ser comprobable, tiene que ser verificable, no puede ser solamente sentimentalmente o por una corazonada, sino que definitivamente tiene que ser algo que sí lo podamos validar, científicamente que se pueda validar. Entonces, en este aspecto es muy importante que lo tengamos claro. En cuanto a el método científico, obviamente, como habíamos visto el día de ayer, consta de 5 pasos básicos, que es la parte de la observación como tal, y a hipótesis, y a predicción, y a verificación, y a replicación. Y en este sentido decíamos que, bueno, que la observación definitivamente es fundamental. En la parte de la observación, obviamente, es requisito, no podemos decir que la observación ya podemos dejar por fuera, todo lo contrario, ¿verdad? Porque recuerden de que se tiene primero que observar, es decir, se tiene que ver, tenemos que ver lo que vamos a estudiar, tenemos que observar el comportamiento y en base a eso, pues establecer las hipótesis como tal, ¿verdad? Y habíamos dicho también en la parte de la predicción, es decir, en base a las hipótesis, pues hacer cuáles podrían ser las diferentes predicciones o cuáles podrían ser los posibles resultados. Obviamente, una vez que nosotros tenemos esos resultados, tenemos la parte de verificación y, por supuesto, la parte de replicación, porque una vez que nosotros comprobamos propiamente lo que es un estudio científico como tal, pues este como tal tiene un efecto replicador, ¿verdad? Es decir, tiene un efecto en el cual lo que hemos identificado, lo que hemos descubierto, pues se va a ir replicando. Tenemos que, en resumen, por medio de métodos científicos se buscan estrategias que permiten un abordaje lo más objetivo posible de la realidad. En este sentido, no es que vamos a quitar la realidad como tal, sino que lo que queremos perseguir es eliminar al máximo aquellos aspectos que de alguna manera tengan que ver directamente con la parte humana, como por ejemplo que puede existir una distorsión, una ilusión, un autoengaño en nuestro abordaje, por ejemplo, del mundo. Y para esto, obviamente, lo más importante es que siempre tengamos claro que todo tiene que ser debidamente comprobado, ¿verdad? Eso es muy importante, todo tiene que ser debidamente comprobado. Tenemos también algunas características generales de la ciencia, que también ya habíamos visto el día de ayer, como por ejemplo, la parte provisional y fiable. Habíamos dicho que considerábamos como provisional porque acuérdense que es siempre susceptible de cambios o modificaciones en base a nuevas evidencias. Y adicionalmente a eso, acuérdense de que obviamente como es una investigación, al momento de ser una investigación científica como tal, esta puede estar sujeta
a diferentes cambios, porque de repente tal vez hubieron factores que no se consideraron en estudios anteriores y que de repente se están considerando en los nuevos estudios, y eso hace que pueda haber algún tipo de cambio. Y es muy importante, y aparte propiamente de que es fiable, porque recordemos que no podemos basar ningún estudio de sentimientos, sino que todo tiene que estar debidamente comprobado, ¿verdad? Entonces, y aparte de eso, al hacer un estudio, pues tiene que convencer a la mayoría de las personas de su área para declarar como que es algo cierto. Y esto obviamente crea una mayor fiabilidad en cuanto a lo que es el conocimiento. Es decir, que no solamente nosotros decimos, bueno, este es un estudio científico y lo tienen que aceptar. No es así. Existen personas, obviamente, expertos en el área, que ellos evalúan, estudian y examinan y ven si realmente es un estudio que tiene fundamentos científicos. En cuanto a la parte de la creencia de base empírica, pues obviamente acordémonos que es un sistema de creencias, pero que no se forma de una fe ciega o intuitiva. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, sino que se basa en las observaciones de sus afirmaciones, en las revisiones, en la documentación y en la ciencia sobre todo, ¿verdad? Y principalmente en la justificación empírica, es decir, cómo justificamos ese hecho. Y en la parte de que hay muchos métodos científicos, pues ya habíamos hablado que existe una enorme cantidad de métodos científicos, y los métodos concretos muy útiles en este caso, pues podemos hablar de los diferentes métodos que tenemos, ¿verdad? Independientemente del método que utilicemos, ¿verdad? Independientemente si va a ser un estudio cuantitativo, un estudio cualitativo, un estudio mixto, independientemente de eso, lo importante es que utilicemos el método que realmente nos va a ayudar a encontrar realmente una respuesta sobre el estudio que estamos realizando, ¿verdad? Y que nos permita dar una fiabilidad y una autoridad al conocimiento adquirido en base científico, ¿verdad? En la parte que tenemos, muchachos, de que la ciencia se basa en las observaciones y en experiencias, que son solo un tipo de esa actividad, pues lo que habíamos hablado, que lo importante de la observación es que sea una observación minuciosa en todo el proceso como tal, sobre todo que sea una observación en la cual nos permita poder crear hipótesis, y en base a estas hipótesis poder hacer diferentes pruebas que tengamos que hacer y poder verificar esa información, esos resultados que nosotros demos, poderlos verificar, y de esta manera obviamente esto ayuda muchísimo al momento de poder afirmar o poder negar una hipótesis como tal, ¿verdad? Entonces es muy importante esta parte. Tenemos también, y aparte de los experimentos que están orientados hacia objetivos, en este sentido, en la parte de los experimentos que están orientados hacia objetivos, era lo que les decía, pues toda ciencia como tal, pues tiene que tener, al momento de hacer un estudio científico, pues tenemos que tener objetivos claros. Especialmente para el diseño de un experimento se necesita una idea de lo que se está buscando, de lo que queremos obtener, para poder saber realmente al momento de obtener los resultados cómo está nuestra hipótesis, si va a ser una hipótesis, si confirmamos la hipótesis, si es una hipótesis nula, y obviamente eso en base, o si denegamos una hipótesis como tal, ¿verdad? Eso es en base a que nosotros tenemos que estar claros qué son los objetivos que nosotros perseguimos. Y en la parte del objetivo principal de la ciencia es generar teorías y leyes, pues era lo que habíamos hablado. Los hechos son aquellos que cuidadosamente hemos observado, y las teorías son explicaciones a esos hechos. Por lo tanto, las leyes nos permiten identificar y describir las reacciones provisional y reciables, tanto en las leyes como en las teorías.
Incluso los hechos en algunas ocasiones básicamente pueden variar según la ciencia y no son de todo, podríamos decir, neutro, y muchas veces pues esto nos ayuda a realmente poder evaluar, revisar y ver si realmente lo que estamos haciendo es lo correcto. Y en cuanto a la creatividad, pues esto es muy importante decir que la imaginación y la creatividad, obviamente, tienen que ser actividades propiamente de lo que es la investigación científica. Podríamos decir que es un elemento artístico, ya hablamos del arte como tal, y por lo tanto es importante para descubrir, poder formar, observar, para poder descubrir, para poder observar, para poder recolectar datos, para poder elaborar hipótesis, para concretar metodologías, para poder eliminar autoengaños y para poder buscar aplicaciones prácticas. Es decir, realmente tenemos que utilizar mucho nuestra creatividad para poder realmente identificar cómo estamos y si estamos en lo correcto. Habíamos hablado también un cuadro comparativo entre lo que son las ciencias empíricas y lo que son las ciencias formales. Habíamos dicho obviamente de que cuando hablamos de las ciencias formales, pues su base es obviamente que tenga que ser demostrativa, lógica, deductiva, analítica, son características propiamente de las ciencias formales, es decir, todo en base a una comprobación científica. Obviamente, no podemos quitar la parte empírica. No porque hablamos de ciencias formales quiere decir que estamos quitando esa parte empírica. Recordemos que siempre va a ser importante y que siempre va a ser un complemento. Necesitamos eso para que lo podamos realizar. Ok. Habíamos hablado también de la tecnología, de qué significaba la palabra tecnología. Y si ustedes se recuerdan, muchachos, dijimos que la palabra tecnología propiamente es de griego tecne, que significa técnicas u oficio, y de la palabra logia, que significa estudio. Entonces, decíamos que la tecnología, muchachos, al final es un conjunto de conocimientos científicamente ordenados que permiten diseñar bienes y servicios que facilitan las necesidades de los seres vivos. En este aspecto decimos entonces que aquí estamos uniendo lo que es la parte del arte y la ciencia junto con la tecnología, porque al final, para que nosotros digamos que tenemos tecnología, obviamente tuvimos que poner en práctica un poco de arte y de la ciencia como tal para poder obtener diseños que permitan el que podamos brindar bienes y servicios y que de esta manera podamos ayudar a las personas. Y habíamos visto algunos conceptos de ingeniería como tal, el origen propiamente de ingeniería, pues viene básicamente de lo que es el ingenio. Habíamos dicho que el ingenio como tal se desprende del latín ingenerare, que significa crear, y que es un término nacido en antigua Grecia. Podríamos decir que el ingenio como tal se origina cuando la ciencia y la práctica se juntan. Por esa razón es que nosotros vemos qué significa arte, qué significa ciencia y vemos cuál es la importancia de lo que es el método científico como tal. Es decir, cuando hablamos de ciencia, independientemente de la rama que estemos estudiando, que sea de la física, que sea de la biología, que sea de la sociología, que sea de propiamente de otro tipo de la filosofía como tal, independientemente de la rama que estemos evaluando, de igual manera, siempre al momento de hablar de ciencias tiene que ser de algo en lo que se pueda comprobar y que obviamente en este caso, pues no solamente que se pueda comprobar, sino que también se pueda poner en práctica. Cuando hablamos de la fundamentación de la ingeniería en sistemas, decimos que obviamente esta se fundamenta en la palabra ingeniería
y que cuando decimos o pensamos qué es ingeniería como tal, pues podemos decir que esta como tal se encierra en lo que es el ingenio. Por eso es que primero vimos qué significa ingenio y que es la capacidad propiamente de desarrollar de una manera creativa. Miren cómo aquí viene y aparte artística, porque nos habla de la creatividad, es decir, crear cosas, pero no solo crear cosas por crearlas, sino que éstas puedan ser útiles, además que puedan ser precisas, ¿verdad? Que brinden una solución oportuna a una necesidad, problema o situación específica en cualquiera de las áreas de disciplina, ¿verdad? Es decir, no es una idea creada al azar, no es una idea creada porque siento que tiene que ser, no, no es así, sino que tiene que ser algo bien creado, bien pensado, medido, ¿verdad? Con medición como tal, por eso es que ustedes llevan bastante matemáticas, física, precisamente por eso, y que sobre todo pues nos brinden una solución, ¿verdad? Eso es muy importante, que nos puedan brindar una solución oportuna. Ok. ¿Cuál es el origen de la ingeniería? Bueno, un ingeniero se deriva de ingenioso, ya lo dijimos. Y si vemos un poco en historia, realmente un ingeniero no es que es desde hace poco, no es que es una carrera reciente, sino que vemos en historia y vemos que en 1150 y en 1200, es decir, en la Edad Media, hace referencia propiamente a los ingenieros como, y aparte que creadora, y también aquellas personas que se dedican a la parte de operadores de maquinarias de guerra. En el caso si vemos un concepto más actualizado y si buscamos un poco en la biblioteca de consultas de Microsoft, vemos que cuando hablamos de ingeniería, en cuanto a lo que es la definición y el concepto, también vemos que hay diferentes conceptos. Pero ¿qué es lo importante de esos conceptos que nosotros vemos? Pues que habla propiamente de un profesional que tiene conocimientos en matemáticas, en física, que aparte de eso, no solamente tiene esos conocimientos, sino también los puede poner en práctica y que los puede aplicar de una manera eficaz, ¿verdad? Y que puede brindar una solución a esos problemas que hay. Vemos también que habla del término de ingeniero como tal, en el sentido de que igual habla de estas personas que tienen conocimientos en las ciencias puras y aplicadas. Nuevamente venimos al conocimiento científico y que además de eso, pues obviamente no solo es que tienen ese conocimiento, sino que aplican técnicas científicas y aparte de eso, permiten el poder solventar problemas técnicos. Pero ojo con esto, chicos, no necesariamente solo los ingenieros son los que pueden brindar esa solución. No es así, sino que también, pues también hay personas que aunque no son ingenieras, pues han tenido experiencia, ya vimos que existe un conocimiento empírico, un conocimiento tradicional y que de repente, aunque no tengan un título como tal, sí utilizan lo que son métodos, técnicas científicas y también utilizan lo que es propiamente actividades en las cuales pues debería de ser un ingeniero quien las tiene que usar. Permítame un segundito, por favor, joven.
Ok, jóvenes, disculpen. Entonces, hablábamos propiamente también, y aparte de, si buscamos otro término de lo que es el ingeniero, pues también habla de que es una persona que se encarga de desarrollar sus actividades en una de las ramas o especializaciones de ingeniería. Y obviamente algo muy importante, nuevamente nos vuelve a hablar de que es una persona que se encarga de soluciones de problemas que se presentan obviamente en la ingeniería y que son complejos y que muchas veces están interrelacionados. En este aspecto, este otro término nos habla de que un ingeniero, obviamente, pues si es un ingeniero, por ejemplo, químico, no necesariamente que solo va a tener problemas relacionados con problemas químicos como tal, sino que muchas veces se tiene que enfrentar a otros tipos de problemas que tengan que ver directa o indirectamente con el problema que está viendo, pero que de igual manera tiene que brindar una solución. Por ejemplo, el tipo de diseño de la estructura, las maquinarias, los dispositivos eléctricos, el tratamiento de la información, todo eso tiene que ver obviamente con el diseño de, por decir algo, de una planta, ¿verdad? Que es el ejemplo que estábamos viendo. Entonces, obviamente el diseño de la planta no solo va a haber, y aparte estrictamente química, sino que también todas las otras partes que indirecta o directamente tienen que ver con esta parte de diseñar una planta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Pues que el ingeniero como tal tiene que tener esa capacidad, de poder dar una solución, y muchas veces pues no podemos decir es que no tengo el conocimiento de esto, sino que tenemos que tener esa capacidad de poder brindar una solución, y si no conocemos algo, pues ver cómo lo aprendemos o ver cómo nos consultamos a personas que son expertas propiamente en esa área. Tenemos que, obviamente, muchachos, todos los conceptos como tal de ingeniería que tenemos y que ustedes lo van a estudiar, pues hablan propiamente de eso, de que es importante que el ingeniero crea soluciones, el ingeniero desarrolla soluciones. El ingeniero no solamente es una persona que es de escritorio, como podríamos decir, sino que es una persona de campo que está brindando esas soluciones, y que obviamente para esto pues necesita tener esos conocimientos científicos que son esenciales, ¿verdad? Y que son fundamentales para que él pueda desarrollar y poner en práctica esos y a diferentes soluciones ante un problema o problemas específicos que puedan haber. Algo importante es que el ingeniero crea una viabilidad técnica y aparte de eso económica, es decir, ayuda a solucionar problemas disminuyendo los costos y aumentando propiamente esas ganancias. Tenemos que si buscamos en el diccionario de la lengua española, pues también encontramos el concepto de ingeniería, que es obviamente un conjunto de conocimientos y técnicas que permiten aplicar el saber científico a la utilización de la materia y a fuerza de energía. Es decir, el ingeniero crea, el ingeniero inventa. El ingeniero no es que va a sacar una varita mágica y va a hacer las cosas, no. Y va a hacer todo en base científico. Y bueno, tenemos otros conceptos propiamente que vienen a reafirmar lo que ya habíamos hablado. Esto ya también lo habíamos visto, y vamos a entrar a lo que nos compete como tal, lo que es la parte de la definición de ingeniería en sistemas. ¿Qué es un ingeniero en sistemas? Bueno, ya vimos que ingeniería es el conjunto de conocimientos en ciencias básicas y específicas que llevados a la práctica permiten que una persona diseñe y desarrolle soluciones a problemas en el área de la ciencia y la tecnología. Entonces, un ingeniero es aquella persona que a través del estudio de ingeniería
está en la capacidad de diseñar y desarrollar soluciones a problemas en el área de la ciencia y la tecnología. Realmente ese es un ingeniero en sistemas, ingeniero o ingeniera en sistemas, por supuesto. ¿Cuáles son las habilidades que debe de tener un ingeniero o ingeniera en sistemas? Pues tienen que tener creatividad, capacidad de pensamientos convergentes, capacidad de pensamientos divergentes, tiene que tener capacidad analítica, capacidad de trabajo en equipo, interdisciplinaridad. Entonces ya vamos a ver qué es lo que nos da cada uno de esos. Adicionalmente a eso tiene que tener serendipia, diseño conceptuales y capacidad de comunicación. Por otro lado, dominio de un idioma técnico y manejo de aspectos humanos, sociales y éticos. Entonces podemos decir que un ingeniero en sistemas propiamente tiene que tener varias características importantes. Cuando hablamos de creatividad, ¿de qué hablamos? Pues que es la capacidad de ser original, innovador, descubrir, inventor. Ahí viene la parte de arte. Ya dijimos que el arte es cualquier expresión, ¿verdad? Y obviamente allí tenemos esta parte de arte. ¿Por qué? Porque el ingeniero inventa, el ingeniero se imagina y en base a eso inventa, crea, descubre, innova. Si alguien crea algo que es nuevo para él, se dice que es creativo. Si ese algo es nuevo para muchos, es además innovador. Y si es nuevo para todos, es un invento o es un inventor. Y la capacidad de pensamiento convergente. ¿A qué nos referimos con esto? Que permite la integración focalizada de los datos y el establecimiento de prioridades en las elecciones. Mediante esta, el ingeniero selecciona de un gran conjunto de datos aquellos que están relacionados con un determinado problema y desecha los demás igualmente con el desarrollo de estas capacidades. El ingeniero es una persona que determina situaciones, puede establecer prioridades a la hora de tomar una decisión y solo se toman los datos que se necesitan. Esa capacidad de pensamiento convergente tiene que tener un ingeniero. Así que si ustedes, muchachos y muchachas, quieren ser ingenieros, pues tienen que tener esas capacidades. Y la capacidad de pensamiento divergente tenemos que es la capacidad para descubrir más de una respuesta correcta a una pregunta determinada. En principio, todos los problemas de ingeniería admiten más de una solución. Muchas personas quedan satisfechas cuando encuentran una de ellas y no son capaces de hallar otras. Al desarrollar esta habilidad, el ingeniero puede fácilmente proponer otras soluciones además de inicial. Es decir, esta capacidad de decir, bueno, esta solución, pero también si no funciona esto, tenemos esta otra solución, o podemos tomar esta alternativa, esta otra y esta otra. Es decir, esta capacidad de pensamientos divergentes. Tenemos también la capacidad analítica y a que más identifica a todos los ingenieros. Por esta habilidad prefieren a los ingenieros sobre profesionales de otras disciplinas para realizar tareas en las que aquellos están más entrenados, pero no poseen una habilidad analítica similar. Descomponer un todo en partes, establecer la relación entre ellas, extraer las variables principales de los sistemas relacionados, síntomas, cuáles son esas causas de esos síntomas. Son actividades que desarrollan en grado extremo estas habilidades analíticas. Por eso, muchachos, nos vamos a ver ante muchas situaciones en las que tenemos que poner en práctica nuestro nivel de análisis. El ingeniero se caracteriza por eso, y si ustedes se fijan, es una de las cualidades que más identifican a un ingeniero como tal. Tenemos también la capacidad de trabajo en grupo, que es la habilidad que es muy importante en el mundo moderno. Hoy en día, jóvenes, tenemos que tener esa capacidad de poder trabajar en grupo. No es que esta persona me cae mal y yo no quiero trabajar con esta persona. No es que esta persona no trabaja y yo no puedo estar así.
Al final, jóvenes, cuando trabajamos en grupos, pues lamentablemente no podemos decidir con quiénes vamos a trabajar. Es decir, tenemos que tener esta capacidad que independientemente que no sepamos con quiénes vamos a trabajar, tener la capacidad de poder trabajar y poder poner en la mesa, al final del día, como dicen, cuáles son y las características o cualidades de cada uno de los miembros del grupo y cómo esas características y cualidades nos pueden servir para poder entregar un trabajo eficiente y eficaz. Entonces, eso es muy importante. Ninguna empresa va a aceptar el que ustedes como profesionales digan, es que no quiero trabajar con esta persona o es que esta persona quiere que yo todo lo haga. Ojo con esto, y no es que por no decir o poner una queja no voy a ponerme a trabajar yo sola y yo sola voy a terminar el trabajo y después solamente voy a anotar a esa persona. No es así. Y trabajar en grupo es que todos se van a complementar, todos se van a unir de manera que todos van a poner en práctica los conocimientos obtenidos. Tenemos ya parte de interdisciplinariedad y la capacidad para trabajar en grupos con individuos de diferentes disciplinas. Y esto lo vamos a encontrar de repente en nuestras clases, pues un poco menos común, porque obviamente pues ya en las clases propiamente de especialización de la carrera, pues solo van a tener compañeros propiamente de la carrera de ingeniería en sistemas. Es posible que en las primeras clases, pues les haya tocado trabajar en grupos y que sean de diferentes o que estén estudiando diferentes carreras. Eso mismo pasa cuando ya estamos trabajando. Cuando estamos trabajando, pues de repente, como ingenieros en sistemas, nos va a tocar trabajar con un auditor, con un contralor, con el jefe de ventas, nos va a tocar trabajar con el jefe de operaciones y obviamente estas personas como tal pues tienen su propia rama de especialización y tiene que haber esa parte de poder trabajar con diferentes disciplinas independientemente que no sean de mi área de expertise, independientemente que no sean de mi agrado, igual tengo que tener esas capacidades y son parte de ser ingeniero, son habilidades que deben de tener todo ingeniero. Y a serendipia significa la facultad de encontrar una cosa mientras se busca otra. Desarrolla una actitud inagotaria para aprovechar los hallazgos brindados por el azar. Aunque no respondan a lo que nosotros buscamos, esta facultad se encuentra altamente desarrollada entre los descubridores e inventores. Es decir, muchas veces estamos buscando algo, estamos investigando algo, pero de repente en la búsqueda, en la investigación, encontramos otra cosa, ¿verdad? Que de igual manera es igual de importante y que de igual manera nos va a ayudar. Esta es parte de lo que es ya serendipia. Tenemos también la parte de diseño conceptual, que es opuesto al diseño detallado. Se busca que el ingeniero se dedique más a las especificaciones de un producto que a los detalles mínimos del mismo. El ingeniero debe definir grandes rasgos y lo que desea para que otros transformen sus ideas en realidad. Tenemos también, es decir, tienen que estar muy orientados y aparte del diseño conceptual como tal. Tenemos también la capacidad de comunicación. Esto es fundamental, indispensable en el mundo moderno en el que la información está confirmándose como el activo más importante de la empresa y en el que poder comunicarse con los demás de una forma eficiente es un requisito para poder transformar o para poder trabajar en grupos interdisciplinarios, es decir, darnos a entender con lo que estamos diciendo. No es que vamos no es que vamos a obligar a las personas a que no es que vamos a obligar a las personas a que realmente nos hagan lo que nosotros queramos, no, sino que es la capacidad de poder comunicar nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, nuestras ideas y de esta manera poder aportar al grupo y obviamente respetar también las ideas de las otras personas. Entonces, por lo tanto, eso es muy importante. Y aparte del dominio de un idioma técnico es fundamental. En este caso, el idioma inglés. Hay muchos que dicen, bueno, pero es que a mí no me gusta el inglés, quiere decir que no puedo ser ingeniero. Pues en la parte de ingeniería en sistemas jóvenes, sí, y la mayoría de los libros y la mayoría de
de información técnica viene en inglés, ¿verdad? No es que vamos a ser expertos, pero si tenemos ese dominio del idioma inglés es importante. Es importante no necesariamente hablarlo, aunque obviamente si lo podemos hablar es muchísimo mejor, optamos a mejores oportunidades laborales, pero sobre todo el que podamos entender lo que es la parte técnica, lo que son especificaciones técnicas, que estas generalmente vienen en inglés, ¿verdad? Y que obviamente sí tenemos que tener la capacidad de saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, comprender la literatura técnica, comprender el inglés hablado para poder asistir también a teleconferencias es importante, congresos y la posibilidad de comunicarse en ambas direcciones, verbales, es lo más recomendable. Es decir, verbal o escrita es lo más recomendable. Y aparte del manejo del aspecto humano, social y ético, en este caso tenemos que muchos de los problemas que el ingeniero deberá resolver tienen implicaciones sociales. Debe de ser una persona capaz de entender los problemas que surgen de las aplicaciones indiscriminadamente o indiferentemente a la tecnología que se esté utilizando. En este caso es muy importante esta parte. Existen implicaciones sociales. Como ingenieros no podemos estar aislados de estas implicaciones sociales. Sí tenemos que ver que obviamente todo en exceso es malo. Si los usuarios usan todo el día la tecnología, todo el día están con el celular, todo el día están enfrente de una computadora, pues tarde o temprano eso va a ir pasando cuentas. Entonces, obviamente, esta parte es muy importante y aparte ética, bueno, primero que todo y aparte como ser humanos que somos, luego y aparte social porque tampoco podemos vivir aislados. Y finalmente, y aparte ética que para nosotros como ingenieros en sistemas tiene que ser fundamental, es importante. Entonces decimos que ingeniería es el arte y técnicas de aplicar los conocimientos científicos a las invenciones. Y acá finalmente tenemos como que una estructura, un sentido más claro de por qué vimos primero arte, ciencia y tecnología. Al final vemos que un ingeniero o una ingeniería como tal aplica lo que es la ciencia y aplica lo que es la tecnología como tal. Y que obviamente esto es lo que conforma propiamente la ingeniería. Es decir, nosotros tenemos, al aplicar la ciencia, utilizamos nuestro ingenio y obviamente esto nos permite poder crear nuevas tecnologías o poder aplicar las tecnologías que ya tenemos para poder crear nuevos inventos, para poder dar soluciones oportunas, ¿verdad? Hay un dicho que decimos, bueno, si el agua caliente ya está inventado, pues tampoco es que lo vamos a inventar. Hay aspectos o hay tecnologías que pues ya están inventadas, entonces muchas veces es solamente mejorarlas o hacer algún tipo de cambio y al final eso también crea un impacto positivo, entonces, o da una solución oportuna. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Como conclusión, tenemos que la ciencia es un conjunto organizado y sistemático de los conocimientos que son de validez universal y que además utiliza el método científico. Eso es importante. La ciencia utiliza el método científico. Y la ingeniería es una profesión que se encarga de intermediar entre la ciencia y la tecnología. Aplica los conocimientos científicos en el desarrollo de nuevos procesos o instrumentos para mejorar la sanidad y el bienestar de la sociedad. Entonces, chicos, con esto finalizamos nuestra primera parte del capítulo 1. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda sobre lo que hemos visto el día de hoy. Traté de resumir un poco lo que habíamos visto el día de ayer para aquellas personas que por alguna razón no se habían podido conectar y lo que vimos el día de hoy. Por la presentación y a videoconferencias no se preocupen, yo se ya voy a subir, muchachos, para que ustedes puedan ir estudiando. También ya voy a habilitar una actividad que tienen que resolver ya para el día domingo, que es individual, para que ya puedan ir trabajando en ella. Y no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda al respecto.
¿Todo claro? Sí, todo claro. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Mañana tenemos clases. Cuídense mucho. Si tienen que salir, pues tomen todas las medidas de precaución. Pues nada más. No sé si tienen alguna duda. Entonces, lo despejamos ahorita y si no, pues entonces lo vemos. Nos vemos el día de mañana. Disculpe, ingeniera, fíjese que yo sí tenía una consulta. Dígame. Era más que todo respecto al equipo o equipo o grupo que se tiene aquí en Teams, que fíjese que a mí no me llegó la invitación para estar aquí en el grupo de Teams. ¿Y cómo se conectó? A través del link que usted mandó al grupo de WhatsApp. Ah, ok. Ah, pero usted sí debió de aparecer. Porque veo Sí, que pero a usted no ya llegó, pero no ya llegó a correos no deseados, chicos. no, ya revisé ahí también y no lo tengo. No ya llegó. No. Yo, Ok, yo, mire, ¿sí? yo puedo confirmar eso. Yo tampoco me he podido unir a este equipo de Teams. No sabía si tenían un chat aquí porque yo solo con los links que manda el correo me puedo unir. Pero el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, ustedes sí están ahí, ¿cierto? Sí, sí, en el Sí, WhatsApp sí. Ok, miren muchachos, realmente no se preocupen mucho por y aparte de si no tienen acceso a ITIN. ITIN yo solamente lo ocupo para las videoconferencias y en este caso el proceso siempre es el mismo, o sea, yo siempre les voy a mandar a ustedes la invitación. Cuenten con eso porque yo siempre voy a mandar la invitación. Entonces, en ese aspecto, ustedes no se preocupen por esa parte, ¿ok? Ahora bien, referente a videoconferencias, igual yo subo ya videoconferencias a la plataforma virtual. Entonces, a la plataforma virtual ustedes sí tienen acceso, allí sí no hay ningún problema, ¿verdad? sí, ahí sí no hay ningún problema. Ok, entonces yo subo ahí a la plataforma virtual a videoconferencias y también subo a las presentaciones. Entonces, realmente, muchachos, si no tienen acceso, si no ya llega recordatorio de las reuniones, pues ustedes no se preocupen porque yo siempre voy a mandar el link a lo que es el grupo de WhatsApp. Ahora, lo que sí me interesa es que tengan acceso, y eso sí es muy importante, a la plataforma virtual, es decir, al campus virtual, y que tengan acceso también al grupo de WhatsApp. Para mí esos son los puntos más fundamentales porque lo demás, lo que es la videoconferencia, yo siempre se la subo, y también lo que es y la presentación como tal, también yo se la voy a poner. Ahora, y la ventaja, y eso me gusta, que se puedan conectar por este link, al menos, ¿verdad? Entonces no van a perder las videoconferencias y eso es importante. Porque no sé qué sucede, pero en algunos casos, algunos correos, aunque son institucionales como tal, si yo los trato de agregar al grupo como tal de ti, no me los acepta, es que no me los reconoce, ¿verdad? Yo lo busco, trato de agregarlos y no me los reconoce. Para prueba un botón, ahorita están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Voy a tratar de ver si puedo agregarlo a usted. A ver, ¿su correo cuál es? Jadiel.lópez. Ahí lo tiene. Jadiel Oseas López. Jadiel López, ok. Mira, ahorita sí ya me apareció. Bueno, ahorita ya lo agregué. ¿Quién otro no tenía opción? Ah, Yo, Ajá. ¿Su correo? M. Palmas, M. Palma. Mire, en su caso como tal, si usted se fija, si no me aparece, mire. Me aparece un M. Palma, pero ¿cuál es su nombre? Michelle, Si usted se fija, Michelle, no me aparece, mire. Mire, su correo no me aparece. Entonces, por esa razón, a usted como tal, no ya puedo agregar. Mire, no me aparece.
Entonces, por Y eso es en que este caso, en este caso, ahí sí se va a tener que conectar como les estoy diciendo. Como yo siempre voy a mandar el link, con el link si no tienen problemas, ahí sí se pueden conectar, ¿cierto? sí, Entonces, mientras tanto, así vamos a estar haciendo para los que no me aparezcan, para que yo pueda agregar como miembros, ¿ok? El mío le aparece. ¿Cuál es el suyo? W.A. Rodríguez. Fíjense que el suyo es uno de los que no me aparecía. Pero vamos a ver, Walter Alexander Rodríguez. No, no es ese. Mire, si se fija, ese es el que me aparece. Y lo Está están viendo en raro. la pantalla, ¿verdad? Este es el problema. Entonces, por eso es que al final yo opté mejor por mandar el link. Pero esta es una situación, chicos, que se va a aparecer en varias clases. O sea que ustedes no se preocupen. Por mi parte, no se preocupen porque yo voy a ayudar a que siempre ustedes puedan tener el video, por si ustedes lo quieren ver después, y puedan también tener la presentación. El Teams hoy lo utilizamos para conectarnos, por lo tanto yo siempre les voy a mandar el link, entonces en ese aspecto no van a tener ningún inconveniente. Pero para que ustedes se fijen, no siempre me aparecen estos grupos. Por eso, si se fijan, me aparecen que solo hay 13 invitados, pero realmente no son 13, estaban conectados 17. Entonces, es una situación que ya no es de nosotros, sino que es un problema que hay propiamente con ellos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Todo claro, jóvenes? De mi parte está claro. Bueno, entonces, como siempre, desearles una feliz noche. Cuídense mucho, tomen en cuenta todas las medidas de precaución, muchachos. Si salen, pues tomen todas esas medidas en consideración, ¿verdad? Háganlo por ustedes y su familia. Que tengan un feliz tarde y cuídense mucho. Y nos vemos mañana, jóvenes. Mañana tenemos clase, ¿ok? Gracias, nos vemos. Ok, cuídense. Igual, cuídense, jóvenes. Gracias, ingeniera. Igual, cuídese. De nada.